Bueno, reciban un saludo por parte del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador y de Índole Editores. Queremos saludar especialmente a nuestros invitados especiales, en especial a la doctora María Isabel Rodríguez, ex rectora de la Universidad de El Salvador y que nos acompaña esta tarde. También a los distinguidos ponentes que han tenido a bien tomar parte de su tiempo para exponer sobre la temática en cuestión. Este coloquio, denominado Historia y Memoria, una contribución al esclarecimiento del asesinato de Monseñor Romero, se lleva a cabo en el marco del 30 aniversario del asesinato de San Romero de América. Como ustedes sabrán, el 24 de marzo de 1980, en un ambiente de creciente represión por parte del régimen autoritario militar de la época, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras oficiaba una misa en el Hospital La Divina Providencia en la colonia Miramonte. Romero era en ese momento la voz de denuncia ante la represión que llevaban a cabo los cuerpos de seguridad. Diríamos que era el único que denunciaba lo que en aquella época no decían los medios, ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. Las frases de Romero: en nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno que cese la represión, prácticamente son la síntesis de lo que vivía la población salvadoreña en esos días amargos. Precisamente el día de mañana se cumplen los 30 años del asesinato de Romero, y en ese sentido el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador e Índole Editores hemos organizado este coloquio denominado Historia y Memoria, una contribución al esclarecimiento del asesinato de Monseñor Romero, para conmemorar el asesinato del obispo mártir, pero no solo para ello, sino también para desenredar la verdad sobre este caso, el cual, y debido al esfuerzo de los ponentes que ahora nos acompañan, en investigar sobre este caso, vamos conociendo poco a poco a todos los responsables de este asesinato. Quiero agradecer de manera muy especial a Carlos Clará, director de Índole Editores, que anda por aquí, quien ha sido el gestor de esta idea y ha hecho un incansable trabajo para que se pudiera llevar a cabo esta actividad, a pesar de los problemas recién pasados que tuvimos en la universidad. También a los compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos por el trabajo en la organización de esta actividad, y a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales por proporcionarnos esta sala. Y agradecerles a ustedes su presencia. Entonces paso a explicar la metodología de esta actividad. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de las y los ponentes, para lo cual hemos asignado entre 20 y 30 minutos de exposición de cada uno de ellos, y después de las exposiciones tendremos un periodo de preguntas, respuestas o comentarios, y consideramos que las preguntas o los comentarios se pueden hacer a mano alzada, dirigiendo directamente a la persona que ustedes le hacen la pregunta. El orden de las exposiciones será de la siguiente manera. En primer lugar, el doctor Nico Van Alstin, quien hará una cronología de los acontecimientos hasta el asesinato de Monseñor Romero. Posteriormente, en segundo lugar, el reverendo William Wifler, quien hará un testimonio sobre Monseñor Romero. En tercer lugar, la doctora Terry Carr, quien hablará sobre el origen de las campañas contra los sacerdotes y algunas de las pruebas presentadas en el caso Romero. En cuarto lugar, la doctora Almudena Bernabeu, quien hablará sobre el papel del CJA y el caso de Monseñor Romero. Y finalmente, el licenciado Carlos Dada, quien hablará sobre la entrevista que se le realizó a uno de los autores del asesinato de Monseñor Romero, Álvaro Saravia.
Entonces enseguida voy a leer rápidamente un pequeño currículum del doctor, del doctor Nico Van Alstyne. Él es abogado, ambientalista y socio de la firma de abogados que dirigió el equipo legal que llevó a cabo el caso contra el capitán salvadoreño Álvaro Saravia en Fresno por el asesinato de Monseñor Romero, caso que se llevó junto con el Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA por sus siglas en inglés, y su interés en El Salvador comenzó en 1980, precisamente con el asesinato de Monseñor. Viajó como delegado durante las elecciones de 1993 y ha permanecido involucrado desde entonces. Le doy la palabra al doctor Nico Van Alstyne. Gracias. ¿También? Okay. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional y la editorial Índole por la invitación a este foro. Además, quiero pedirles disculpas a todos porque no hablo español bien, por lo que voy a leer mi intervención y es posible que comete algunos errores. For sure. Pero es importante para mí poder contar esto en español a la gente salvadoreña y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Voy a resumirles brevemente la cronología del caso que junto al Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA, donde trabaja Almudena Bernabeu, llevamos por el asesinato de Monseñor Romero en Estados Unidos, en concreto en Fresno, California, en el año 2004. En octubre de 2003, decidí apoyar de manera pro bono el trabajo de CJA en la investigación del caso Romero. CJA ya llevaba algo de tiempo investigando y en octubre de 2003 el equipo legal determinó que teníamos prueba suficiente para interponer la demanda. Para concretar las cosas, tuve una reunión con María Julia Hernández, quien investigó incansablemente la muerte de Monseñor y nos guió en todo momento en el caso. Doña María Julia, un momentito, qué propiedad para mí, Doña María Julia es en el cripto más cerca a Monseñor Romero ahora. Doña María Julia me pidió en San Francisco y me hizo prometer que llevaría el caso tan lejos como la investigación me llevara sin miedo hasta la autoría intelectual. Le prometí que así lo haría y empezamos a trabajar juntos. Viajé por primera vez a El Salvador por motivo del caso a finales de 2003 y me reuní con el familiar de Monseñor que iba a suscribir la demanda. Viajé un par de veces más a El Salvador con motivo de la investigación, al igual que Almudena Bernabeu, acompañada por otros medios del equipo. Incluso llegué a reunirme con los jueces salvadoreños que tenían en su poder la investigación por el caso Romero en un intento de ver cómo mejor ayudar a El Salvador y me dijeron que no había nada que ellos podían hacer y que la ley de amnistía no les dejaba hacer nada. Entonces nos quedaba notificarle a la demanda a Saravia, de quien conocíamos su residencia en Fresno. Así lo hicimos y el juez lo estimó suficiente. Sin embargo, ese hemos sabido después. La notificación de la demanda provocó
que Herrera y escondiera. Es importante decir que su huida y nuestra demanda también alertaron al Servicio de Inmigración de Estados Unidos, que emitió una orden de captura por su participación en el crimen y que conllevaría su deportación del país. Todos sabíamos que el elemento clave de prueba era encontrar a alguien por corroborar la historia, es decir, encontrar a Amaro Garay, conductor y alguien que había declarado antes. Gracias al trabajo de investigación de Almudena Bernabeu, encontramos a Garay en el programa de protección de testigos de Estados Unidos y por una serie de coincidencias accedió a declarar. Estamos muchos encuentros con Amaro Garay. Es muy difícil, pero es posible. Como el ex capitán Saravia no defendió el caso de acuerdo con la ley norteamericana, había que proceder a juzgarle en rebeldía. Así llegamos al juicio. Así llegamos al juicio y al definir la estrategia de lo que sería un juicio, un principio solo por daños. En estas situaciones de rebeldía, generalmente se considera que el acusado es culpable y solo hay que presentar ante el juez los daños sufridos por las víctimas. Ahora bien, en Fresno, California, ese caluroso agosto de 2004 nos encontramos con un juez muy conservador, nombrado por el presidente Bush el padre, ex militar, que sin embargo nos obligó a convencerle de la existencia del crimen, la culpabilidad de Saravia y por supuesto los daños. A partir de ahí tuvimos que trabajar muy duro para probar el crimen. El juez se convirtió, dada la importancia de los cargos, en el defensor del acusado. Diseñamos una estrategia de testimonios clave que confiábamos iban a convencer al juez, pero sobre todo empezaron a pasar un cúmulo de cosas extraordinarias que realmente permitieron tener todo el éxito legal que tuvimos. Es importante destacar que cada día la sala de tribunal estuvo llevada de salvadoreños que atentamente seguían el juicio. Testificaron, entre otros, profesora Terry Carr, María Julia Hernández, en espíritu, no en sexualidad. ¿Sí? Ah, sí, María Julia también, sí. El padre Walter Guerra, sí, y padre Whitfler, obispo Gumbleton, embajador Robert White de Estados Unidos, Francisco Acosta, Esther Chávez, juez Atilio Amaya, padre John Cortina y otros. De todos estos testimonios, yo diría que los testimonios de John Cortina, juez Amaya, Amaro Garay y Terry Carl fueron claves para convencer al juez de Fresno de la culpabilidad del acusado.
indirecta y directamente, establecieron la existencia, actividad del Escuadrón de la Muerte y la participación de Sarabia en la aguardación del crimen. El juicio duró 4 días y el juez nos dio uno más para presentarle por escrito las conclusiones de hecho y legales con el fin de emitir una sentencia oralmente, como deferencia a las docenas de salvadoreños